el marco del Naturhaus La Rioja en 2018. Le llegó tarde la llamada de la selección española, pero pudo hacerlo debutando en el Hartalecu ante su afición el Día de Reyes de 2017, ante Polonia, en el Memorial Domingo Bárcenas, donde fue elegido mejor jugador de ese partido. Ahora, a sus 43 años, Gurutze Aguinagalde es el actual presidente del club en el que se formó, el Bidasoa de Irún. A la presidencia accedió un 25 de noviembre de 2018 tras superar en las elecciones a Iñaki Emaldi por amplia mayoría, con 468 votos favorables de los 731 socios que acudieron a las urnas con un 85% de participación. De ese modo se iba a convertir en el 10º presidente del club irundarra y hoy nos viene a hablar de ese paso del 40/20, del campo, del terreno de juego, a la gestión del club. Adelante, Gurutze. Hola, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, lo normal en estos casos es darle las gracias a Ángel por la iniciación, pero a mí casi ya me ha quitado la mitad de la charla que tenía que dar, dando tantos datos y tanta información, con lo cual ya la charla era lo suficientemente complicado, porque, bueno, explicar cómo das el paso y, bueno, pues podría ser una explicación sencilla, pues para explicarlo durante tanto tiempo, pues bueno, pues no era fácil y ahora con esta presentación pues un poquito menos, pero agradezco aún y todo, Ángel, ha sido una buena presentación, muy buena, muy bien explicado, no hay mucho más. Ojalá pudiésemos haber explicado que he jugado muchos torneos internacionales, ganar muchos títulos y cosas de esas, pero tampoco es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que en este sentido es importante. Voy a empezar haciendo un pequeño repaso a mi carrera. Voy a intentar ser lo más breve posible, más que nada porque entiendo que luego muchos de vosotros ya habéis dado el paso de haber sido probablemente algunos jugadores o jugadoras, a ser entrenadores, gestores, entonces entiendo que puede ser más interesante todo el tema de las preguntas luego, posteriores, o dudas, o lo que podéis hacer, y le podemos dar más paso. Pero bueno, sí que es importante, o considero importante que el conocer cuál ha sido un poquito mi trayectoria marca un poquito hacia el por qué doy el paso, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo empiezo a jugar a balonmano muy tarde, realmente tarde, con 14 años. Empiezo a jugar a balonmano en un momento en el que el Bidasoa, os voy compartiendo algunas imágenes para ir situándonos. En un momento en el que el Bidasoa es campeón de Europa, juega la final de Europa contra el Mindeshofen. Sí, en ese momento el Bidasoa estaba en boca de todos, un equipo mítico, con el mítico El Gorriaga Bidasoa, con Juancho Villarreal en la cabeza, y el Bidasoa pues estaba en la cresta de la hora. Hay que tener en cuenta que Irún es una ciudad de 60.000 habitantes ahora, entonces pues alguna menos, y este grupo de jugadores hicieron que toda la ciudad estuviéramos muy pendientes de un equipo, ¿no? Del Bidasoa. Entonces, bueno, yo con 14 años tuve la oportunidad, venía muy alto, hicieron una operación a altura de estas en el periódico y, bueno, pues si medías, en ese momento era 13 años, 14 años, si medías un 81, 82 o más, pues tenías que presentarte, ¿no? Y me presenté y empecé a jugar a balonmano, pero ya con un Bidasoa muy arriba. El Bidasoa ya era un equipo referente, ya era un equipo que había tenido su trayectoria, ya desarrollado, y yo empiezo a conocer ese Bidasoa cuando ya está en diferentes finales de competiciones europeas, ¿no? Muy poco tiempo en la cantera, la verdad es que muy poco tiempo en la cantera, y enseguida pues tuve la oportunidad de empezar a entrenar con el primer equipo. Los entrenadores apostaron por mí, empecé a entrenar el primer equipo, y la realidad es que fue poco tiempo, pero trabajé mucho. Yo tuve la suerte de tener el título de EGA, de euskera, en esa, para los 16 años. Y entonces me coincidían los 2 últimos años de juveniles, me coincidían o antes o después del recreo en el instituto. Entonces iba a entrenar todas las mañanas pesas con Iván Sopalovic, que era el segundo entrenador en ese momento, ¿no? Ahora, hoy que soy presidente, hay padres y madres que me protestan porque los jugadores están entrenando 4 o 5 veces con la cantera, ¿no? Yo en ese momento tenía solamente de entrenamientos 14 entrenamientos semanales, que se dicen pronto. Entrenaba 4 mañanas, 1 hora y pico de pesas todos los días, o sea, los 4 días de la semana que me coincidía con que tenía convalidado euskera. Y luego pues entrenaba todos los días con el equipo juvenil y todos los días con el primer equipo, con lo cual 5 días de la semana, otros 10 entrenamientos, 14 entrenamientos, ¿no?
Bueno, la verdad es que a mí me vino muy bien porque, como bien os he dicho antes, pues empecé a jugar muy tarde, con 14 años, los demás llevaban muchos años entrenando y jugando, entonces, bueno, pues con esa edad tuve que empezar a entrenar mucho para poder llegar al primer equipo, ¿no? Y tuve la suerte de llegar al primer equipo, a un primer equipo bueno, pues que si había empezado o me había llamado la atención, entre comillas, el Bidasoa que había sido finalista de aquella recopa de Mideshofen, pues cuando empecé a entrenar con el primer equipo, pues tuve la suerte de entrenar con el Bidasoa, que luego llegó a ser campeón de Europa, ¿no? Los 2 últimos años. ¿Por qué os explico todo esto? Bueno, creo que es importante conocer lo que he vivido yo. O sea, yo he entrado a jugar a balonmano, bien de chaval, bien de entrenar con el primer equipo cuando el Bidasoa estaba arriba del todo, ¿no? Y al final, quieras o no, pues esa es un poquito la referencia que he tenido siempre en el balonmano del Bidasoa, ¿no? Siempre he conocido a ese Bidasoa, pues arriba, en los inicios. Entonces era un poquito lo que todos, con el paso del tiempo, anhelábamos, ¿no? Aquel Bidasoa que estaba muy arriba, queríamos que volviese a ser lo mismo, y es un factor pues muy influyente en haber vivido esa situación, pues para poder entender pues, a por qué me meto un poquito en esto de presidente, ¿no? Bueno, pues en ese momento el equipo juvenil del Bidasoa era muy potente, tenía muchos jugadores que estaban en selección de Euskadi, en selecciones de concentraciones de Burgos se hacían entonces, con la selección española, y bueno, pues la verdad es que siendo yo juvenil, se puede ver en la foto ahí, a la vez estaba entrenando con el primer equipo, que era una mezcla, y se pueden ver los cadetes, el primer equipo en el centro y en la derecha los juveniles. Pues bueno, pues os podéis imaginar, viendo a la gente que hay en el centro, lo que es para un chaval de 16, 17 años, pues estar entrenando con los Thomas Svensson, Perunicic, Kiselev, Aitor Echaburu, Bolea, Ordóñez, pues todo aquel elenco de grandes estrellas, ¿no? Pues yo lo viví de dentro y para mí fue algo pues, que me marcó mucho y que luego creo que tuvo su incidencia a la hora de dar el paso a ser presidente, ¿no? Estuve en el Bidasoa 10 años, 10 años que fueron muy buenos, como os digo, pues el Bidasoa estaba arriba del todo, los primeros años conseguimos ganar la Copa del Rey, la Supercopa de España, incluso pues estando yo en el equipo pues conseguimos ser campeones de la Recopa, ahí se ve, en Vesprem. Pues bueno, pues para un chaval de 18 años en ese momento, pues la verdad es que fue una experiencia, vivirlo de dentro, incluso ahora acabamos de vivir el 25 aniversario de la Copa de Europa, pues fue algo muy motivador y me influyó mucho, ¿no? Creo que es bastante normal o bastante fácil de entender. Pasé 10 años en Irún, en el Bidasoa. La verdad es que siempre tuve las ganas de poder demostrar un poquito más, ¿no? Siempre los jugadores, y veo que está en la charla Javi de la Aza, y Javi de la Aza fue campeón de Europa con el Bidasoa, y puedo entender, siempre para los jugadores de casa es un poquito más complicado hacerte con un puesto importante dentro del club, ¿no? Evidentemente hay excepciones, tengo aquí en casa a Julen, que son situaciones indiscutibles, pero en ese momento pues decidí que después de 10 años tenía que dar un paso, ¿no? Un paso que en ese momento se consideró hacia atrás, porque yo con el Darien, el Logroño, en ese momento iba a segunda división, a división de honor B, pero era un proyecto en el que se apostaba por mí como primer portero y, bueno, pues crecía, ¿no? Tenía opción de crecer. Me despedí de Irún, la verdad es que recuerdo con mucho cariño. Aquí, bueno, son fotos que me ha dado tiempo de recoger en las últimas horas, ¿eh? Ya veis que la calidad no es buena, ya perdonaréis, pero bueno, está hecho con la mejor intención. Pues bueno, salir de tu casa después de 10 años a hombros, pues la verdad es que es algo que lo recuerdo con mucho cariño. En Logroño, pues bueno, pues fuimos creciendo poco a poco, se iban cumpliendo diferentes metas, ascendimos el primer año, enseguida conseguimos entrar en Europa, llegamos a diferentes finales
Y digo finales porque la realidad es que nos encontramos con un Barcelona, un Atlético Madrid en ese momento que fueron extraordinarios, inalcanzables para nosotros. Y esta foto es un poco lo que resume, ¿no? Esa palabra de subcampeones, pues es lo que conseguimos nosotros. 9 subcampeonatos con Logroño. Y bueno, pues nunca conseguimos llegar a ese título que quizá era la ilusión de mucha gente que llevábamos muchos años trabajando ahí con el equipo. Bueno, el tiempo pasaba y yo estaba, la verdad es que muy a gusto, muy contento en Logroño. Había llegado con 26 años, llevaba ya unos cuantos años y no me planteaba ni mucho menos dejar de jugar, ¿no? Yo estaba bien, físicamente me encontraba bien, psicológicamente el club seguía creciendo, pasó de una situación de jugar Europa a jugar la Champions varias veces, a disputar finales, con lo cual psicológicamente era fácil de mantener porque, bueno, estaba muy ilusionado, ¿no? Y a nivel psicológico era importante mantener la ilusión. Físicamente me encontraba muy, muy bien. Y sí que empezó un pequeño goteo de jugadores, sobre todo muy cercanos a mí, que empezaron a dejar de jugar, ¿no? El primero de ellos, un jugador muy, muy, muy amigo mío, Marc Amargant, estuve con él en las categorías inferiores de la selección española, en juveniles, en junior, jugamos un mundial junior juntos, coincidimos muchos años en Logroño luego, y lo dejó con 34 años. Y a mí me llamó la atención, ¿no? Dijo, Marc, ¿por qué lo dejas? No, la verdad es que estoy cansado. Yo no entendía ese cansancio, ¿no? Yo era un año menor que él, el equipo estaba creciendo, yo estaba ilusionado, y la verdad es que en ese momento fue la primera vez que dije, ostras, ¿por qué lo deja, no? No entendí muy bien. Yo me encontraba con fuerza y bueno, pues fue como en ese momento fue como una anécdota para mí. Pensé, qué tío más raro, ¿no? Qué tío más raro, estando el equipo bien, estando él físicamente que puede seguir jugando, ¿por qué lo deja, no? Pero fue la primera vez que realmente me planteé, joder, pues, ¿y tú cuándo lo vas a dejar, ¿no? Y bueno, pues sinceramente la respuesta fue muy sencilla. Pues físicamente me encuentro bien, el equipo va creciendo, estoy ilusionado, pues voy a seguir. No hubo demasiadas vueltas a la cabeza, no creo ni que fueran ni 2 minutos. Yo tenía claro, ante ese momento de reflexión, pues fue muy claro, ¿no? Luego una segunda persona muy importante para mí que dejó el club. No sé si estoy pasando medianamente bien las imágenes, porque no tengo mucha práctica. ¿Entran bien las imágenes, más o menos? Sí, sí. ¿Sí? Vale. La segunda persona que dejó el balonmano, Unai Arrieta, era un jugador con el que había coincidido muchos años en Irún, coincidí luego en Logroño, amigo personal. Y la forma de dejar de Unai fue una forma diferente. Unai, bueno, tenía muchas lesiones, era un jugador muy buen defensor, muy, 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 muy trabajador, preparaba todos los entrenamientos, tenía muchas inquietudes a nivel, bueno, lo terminó siendo psicólogo. La verdad es que lo dejó por lesiones. Y la verdad es que no... Eso me hizo también pues, darle otra vuelta más, ¿no? Primero lo había dejado Marc Amargant, porque estaba cansado, quería cambiar. Unai, sin embargo, lo dejaba por temas de lesiones. Y claro, a ella sí que empecé a darle una vuelta y dije, joder, ¿lo vas a tener que dejar tú algún día por lesión? Pues, pero físicamente tampoco había tenido lesiones importantes. Algún esguince, bueno, me retiré con 24 años jugando como profesional y tuve una subluxación de hombros haciendo pesas y una lesión de tobillo, por así decirlo, poca cosa más. Un dedo que se me rompió en un entrenamiento jugando en fútbol y poco más, con lo cual no había tenido grandes lesiones ni musculares, ni de articulaciones, ni de rodillas, con lo cual, bueno, pues pequeña reflexión otra vez de decir, joder, Bruts, puede ser un motivo por el cual dejarlo, pero como igual que en el caso de Marc Amargant, la respuesta había sido muy sencilla, de decir, bueno, pues yo no estoy cansado, estoy ilusionado. Con lo de Unai, pues tampoco he tenido grandes lesiones y por ahora me encuentro bien físicamente, pues seguimos para adelante, ¿no? Y luego hubo una tercera, solo os pongo 3 ejemplos para no aburriros, hubo una tercera persona que lo dejó, que para mí sí que me marcó un poquito más, porque la forma de dejarla fue diferente a las otras dos, ¿no?
y fue Rubén Garabaya. Con Rubén Garabaya, un jugador histórico que venía del Barcelona, campeón del mundo, y había coincidido con él los últimos 5 años míos. Bueno, él se retiró antes. Unai ya era 4 años más joven que yo, con lo cual ya era, joder, pues alguien que tiene 4 años menos que tú se retira, pues es un poco curioso, ¿no? Te empiezas a pensar, joder, hostia, tú tienes 4 años más, pues igual te tienes que empezar a plantear el dejarlo, ¿no? Pero ya Rubén sí que también era un año más joven que yo y ya lo dejaba también. Y el final de Rubén, el último, desde que anunció hasta que lo dejó, pues fue un poquito, fue duro para él, ¿no? Yo le tenía confianza con él, veía que le estaba costando, físicamente le vino un pequeño bajón y eso sí que me marcó. Fue de las tres retiradas un poquito la que más me marcó, por así decirlo, ¿no? Ver a un amigo, ver a un compañero que lo está pasando realmente mal y que quizá el momento en el que lo deja no sea el mejor, la verdad es que fue complicado, ¿no? Fue duro. Pero claro, en ese momento de reflexión, para mí también, como bien ha dicho Ángel antes, pues a mí me viene uno de los momentos más bonitos o más importantes en mi carrera deportiva. Y es que me llaman para una concentración de la selección española y debuto en la selección española con 39 años, junto a mi hermano. Entonces digo, joder, pues si estoy a tope, si estoy a tope, bueno, ya me entendéis, estoy bien, estoy en el mejor momento de mi vida deportiva, ¿por qué lo voy a dejar ahora, no? Y bueno, pues consideré que no era motivo tampoco para dejarlo, ¿no? Además, bueno, casualidad, jugué el partido con la selección, debuté en Artalecu, en Irún, como bien ha dicho Ángel antes, salí en la segunda parte, hice un muy buen partido, me dieron MVP en casa, con mi familia, mis amigos, Julen, Artalecu lleno, bueno, la verdad es que fue algo impresionante, ¿no? Y dejarlo en ese momento, pues es complicado, ¿no? Es complicado porque, lo que os digo, las sensaciones eran positivas, el equipo iba muy bien, iba creciendo, yo personalmente me encontraba cada vez mejor, madurando como portero y bueno, pues no tenía intención de dejarlo, sinceramente, 39 años, 40 años y estaba bien, ¿no? Pero llegó un momento en el que, por circunstancias de la vida, en una reunión, nos convocaron a Julen y a mí a una reunión a nivel institucional y nos preguntaron, ahí fue la primera vez que nos llamaron viejos a la cara, porque ya nos estaban intentando retirar a nosotros, porque nos preguntaron, oye, ¿y cuando os retiréis qué? Y joder, nos miramos Julen y yo diciendo, joder, pues nosotros en principio no tenemos ninguna intención de retirarnos. Estoy bien, yo tenía en ese momento 40 años, había jugado con la selección, bien, Julen, no hace falta ni decir, todavía está bien 5 años después, no, 3, 4 años después, 5 años más joven, y la verdad es que no teníamos intención de retirarnos, ¿no? Pero fue un momento en el que dijimos, pues oye, pues igual habrá que empezar a plantearse, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Julen y yo siempre habíamos transmitido la intención y la ilusión de poder retirarnos juntos en Bidasoa. Eso, desde el momento en el que salí yo de Artalecu y salió al año siguiente Julen, siempre habíamos comentado ese deseo de salir juntos del Bidasoa. Y bueno, pues se nos abrió una oportunidad de empezar a hacer algo juntos, ¿no? Y dentro de esa reunión surgió la opción de volver a hacer cosas aquí en Irún, en Guipúzcoa, en la Bahía del Chingudi, y decidimos sacar el campus, un campus que hicimos y fue el primer paso, ¿no? ¿Y por qué os cuento esto? No es ni mucho menos publicidad del campus, sino que, porque no vamos a hacer además este año, porque hemos suspendido por todo este tema del coronavirus, sino porque de aquella reunión con las instituciones, al salir, una de las personas que estaban reunidas ahí me hizo un comentario de Gurutz, tienes que ser el próximo presidente del Bidasoa. Y yo me quedé diciendo, yo presidente. O sea, creo que hubiese sido lo último que hubiese pensado ser en el mundo del balonmano. Había sacado el título nacional de entrenador, había estado entrenando en categorías inferiores en Logroño, y cuando me dijeron lo de Gurutz, tienes que ser el futuro presidente del Bidasoa,
Yo la verdad es que en el momento me salió una carcajada y le dije que estaba loco, ¿no? Y eso fue antes de unas Navidades, y en las Navidades de ese año, al volver a Irún, en Navidades, diferentes personas relacionadas con el club, pero que no tenían nada que ver entre ellas, y sobre todo no tenían nada que ver con esa persona de la institución que me hizo ese comentario, se me acercaron diciendo que pensaban que podía ser un buen presidente. Entonces, claro, a la primera carcajada de aquella persona en aquella reunión en la que salió el campus, te van diciendo poco a poco que a ver por qué no eres presidente, pues bueno, pues, joder, pues tanto hablar de eso, pues te lo empiezas a plantear, ¿no? Bueno, como os he dicho antes, mi ilusión era siempre retirarme con Julen. Y justo esas Navidades en las que parece que estaba escrito por un guionista, porque coincidió todo perfecto. Primero en la reunión de la institución, luego esas 3 o 4 personas que se me acercaron, pues esas Navidades el Bidasoa tuvo la opción de fichar a Rangel Luan, y además, bueno, pues hubo una situación en la que Asier Zubiría tenía contrato todavía, pero se le fichó a Rangel, y no solamente para esa temporada, sino que se le fichó para largo, ¿no? Para 2 o 3 años más. Joan Ledo ya tenía contrato en el Bidasoa, con lo cual la portería del Bidasoa ya estaba acopada para los siguientes 2 o 3 años. Joder, yo entonces tenía 40 años. Entendía que no podía estar esperando un poquito por el sueño de poder jugar con Julen o retirarnos juntos en el Bidasoa, alargar mi carrera tanto como 2 años, habiendo visto poco antes pues gente como Rubén Garabaya, y pues probablemente alargar quizá un pelín demasiado su carrera, ¿no? Entonces, todas esas gente que fue goteando ese mensaje de a ver si por qué no iba a dar un paso como presidente, pues empezó a calar un poquito, ¿no? Aquel mensaje de, bueno, ¿por qué no puede ser presidente? Y dije, bueno, pues que nunca se había entendido, nunca había sabido cuál podía ser el motivo por el cual dejarlo, y me pareció un motivo muy bonito, muy loable, el intentar devolver al balonmano todo lo que me había dado, ¿no? Yo llevaba ya 23 años, porque alargué hasta 24 años, pero todo empezó a prepararse un año antes. Un buen motivo por el cual dejar a balonmano, ¿no? No porque estaba cansado, no porque había tenido lesiones, no porque no me encontraba bien físicamente, como suelen ser muchos de los casos, sino porque estando bien, pues intentaba dar el paso, o quería dar el paso a ayudar, ¿no? A devolver un poco al balonmano todo lo que me había dado durante estos años, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí dar el paso y presentarme a la presidencia del Bidasoa, ¿no? La verdad es que fueron momentos complicados. Yo llevaba 14 años, 13 años en ese momento, 13 años fuera de Irún. Estaba muy desconectado de lo que era, sí conocía jugadores, pero ya los aficionados eran 13 años más viejos, todos, las nuevas generaciones apenas las conocía, y crear un grupo de trabajo después de estar 13 años fuera de Irún, pues la verdad es que fue entre comillas complicado, ¿no? No fue sencillo, ¿no? Entonces, tuve que decidir, ¿no? Y la verdad es que dentro de esa decisión, pues sí que hubo momentos de duda, sobre todo en el momento en el que dices, bueno, pues pa'lante, pero tengo que crear un grupo de trabajo. Si algunos sois entrenadores, sois directivos, me entenderéis perfectamente. Y dices, joder, en el camino sí que se generan ciertas dudas a la hora de tengo que coger a alguien, tal, y más en mi caso cuando llevaba tantos años fuera. Decido dar el paso, y al dar el paso, pues lo que teóricamente era un final diseñado por mí, de la misma forma que el guionista de que me fueran goteando hizo un buen guión, en mi salida o en mi final del balonmano, originalmente, porque luego terminó muy bien, pero originalmente no fue ideal, ¿no? Porque yo, bueno, en mi cabeza pensaba, pues bueno, termino la temporada, al final de temporada hay unas elecciones, y después de las elecciones, pues me presento, dejo de jugar a balonmano y intento ser presidente.
Yo estaba contento, estaba feliz. Yo en todas las entrevistas que hice en ese momento siempre transmitía lo mismo, que estaba muy feliz de dejar en el balonmano y Logroño, que había estado 13 años con ellos, pues en un momento óptimo para mí. Yo había estado jugando poco antes con la selección, estábamos jugando competición europea, tenía protagonismo dentro del equipo, me encontraba bien, con lo cual me sentía muy satisfecho del momento y de la decisión que había tomado, ¿no? Estaba convencido de que era la decisión acertada para dejar de jugar. Y como os he dicho, pues el guionista en ese momento empezó a ser un poco, con perdón, un poco cabrón, y el guión de lo que yo había pensado de cómo iba a ser el tránsito hacia la presidencia, pues se fue un poquito torciendo, ¿no? Lo primero que se torció es que, bueno, todos mis planes de terminar en Logroño y de pasar a ser presidente en el Bidasoa cuando terminara la temporada, pues iba a ser imposible. El presidente había anunciado muchas veces que quería dejar de la presidencia en diferentes legislaturas, no solamente en los últimos años, sino llevaba años diciendo que se presentaba porque no se presentaba nadie. Y dentro de su grupo de trabajo, dentro de su junta directiva, pues salió pues, la intención de continuar, ¿no? Y pusieron el día de las elecciones un 24 de noviembre. Esta decisión es en octubre y el 24 de noviembre se decide como fecha un día que yo tenía un partido de competición europea en Suiza, en cadete. Entonces, claro, ahí cambió todo. O sea, mi salida de Logroño después de 14 años, mi inquietud por decir, joder, pues lo he estado intentando hacer lo mejor posible, he intentado ser lo más honrado, lo más trabajador posible en Logroño. Y ahora de repente les voy a dejar, entre comillas, tirados a mitad de temporada porque yo me presento a una presidencia cuando pensaba que iba a ser a final de temporada. La verdad es que fueron meses muy, muy complicados, ¿no? Porque ponía en la balanza el salir bien de Logroño, llevaba muchos años, estaba muy feliz, mi pareja es de Logroño, estaba viviendo en Logroño a gusto en ese momento y decir, joder, todos mis amigos aquí en Logroño tal, me van a ver como un traidor por dejarlo a mitad de temporada o van a ser capaces de entender la situación, ¿no? Y por otro lado, pues la ilusión de presentarme a la presidencia del Bidasoa, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar como junta directiva, creé un grupo, a pesar de llevar muchos años fuera de Irún, conseguí hacer un grupo de trabajo muy, muy importante. Lo que nosotros queríamos era dar un poquito la vuelta a la filosofía de los clubes, ¿no? Yo he visto siempre, o he vivido, que los clubes siempre han estado dirigidos, la gran mayoría, por exjugadores. En este caso, yo también soy exjugador, con lo cual estoy repitiendo el mismo error, entre comillas, pero estaban dirigidos pues, exjugadores y muchos directivos eran exjugadores, ¿no? En este caso, la gran mayoría de ellos eran gente muy profesional, en su día a día eran profesionales, y lo que intenté buscar era un grupo de gente que pudiera trabajar como si fuera una empresa, un club. Intentar dar un paso, crecer. En este momento que creíamos que el balonmano empezaba a crecer hasta que ha pasado todo esto del coronavirus, pero bueno, la verdad es que la tendencia del balonmano estaba siendo positiva, la selección está consiguiendo muchos títulos, en Francia se están haciendo muy bien las cosas, habíamos pasado una crisis, entonces metiendo a gente muy profesional, pues gente desde gerentes de empresa, de gestorías, gente preespecialista en marketing, gente especialista en comunicación, en temas sociales, a nivel deportivo también varios exjugadores y jugadoras que podían ayudar en la cantera, pero gente que conocía muy bien el trabajo en el que se iban a especificar, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos muy bien, hicimos un buen proyecto, el proyecto gustó, caló, no era una situación fácil a nivel electoral porque bueno, pues el Bidasoa es un club muy grande, histórico, que tiene muchos aspectos, pero lo más visible o la punta del iceberg que lo que se ve es el primer equipo, ¿no? Y el primer equipo iba en segunda posición después de unos años que había estado en División de Honor B, y la dinámica del primer equipo era espectacular, ¿no? Entonces entendíamos nosotros que la gente decidiera por un cambio cuando el primer equipo, que es lo más visible, iba tan bien, pues era complicado, ¿no? Y como ha dicho Ángel, pues la verdad es que nos llevamos una sorpresa porque la victoria fue
fue amplia, ¿no? Pero fueron meses muy, muy complicados. Fueron meses en los que se habló mucho en la prensa de mi vinculación con Logroño, que estaba jugando en Logroño. Yo estaba presentando a presidente de un equipo que era rival en ese momento. Y además no era un rival cualquiera, sino que encima era un rival que competíamos por entrar en Europa y en la Champions, ¿no? Y bueno, pues esto es un titular, si no me equivoco, del diario AS a nivel nacional. Bueno, pues como veis, Gurutza Guinagalde se juega la Champions en 2 posiciones. O sea, hacían referencia en la que estaba luchando por la Champions, primero como jugador, y que en un momento puntual iba a poder pasar a ser presidente, y que podía haber esa situación de conflicto de intereses, y la verdad es que fueron semanas complicadas, ¿no? Bueno, yo jugué mi último partido en Logroño, antes de aquel partido del 24 de noviembre en Schaffhausen. Jugué mi último partido en Logroño. La verdad es que salió todo muy bien. Me despidieron por todo lo alto. La despedida de Irún 10 años antes pues fue a hombros. Aquí también me dieron 2 vueltas a hombros. Con lo cual mi cierre con Logroño pues fue muy bueno, ¿no? Y bueno, pues fuimos a jugar a Schaffhausen, ganamos, nos clasificamos, conseguí parar el último balón encima que nos dio el pase, con lo cual fue un final cuando el guionista de las elecciones había empezado siendo muy cabrón por el cambio de las fechas y todo eso, pues terminó siendo un final casi idílico, ¿no? Pues con una despedida por todo lo alto en Logroño, con un último partido en el que tengo un protagonismo muy importante, con esa última parada. Y bueno, pues la verdad es que el guionista al final se terminó portando, porque no puedo ponerle ningún pero a todo esto, porque el hecho de que fuera todo tan torcido y luego saliera tan bien, al final lo ha hecho todavía un poquito más especial, ¿no? Ganamos las elecciones, y evidentemente pues la celebración fue curiosa, porque estaban todos mis compañeros de la Junta Directiva celebrándolo en Irún, y yo estaba a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros en Suiza, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé la presidencia con una ausencia importante, o sea, ni siquiera poder celebrarlo. Luego los majos de ellos, voy a decir, me mandaban mensajes a la noche de vídeos que lo estaban celebrando, que lo estaban disfrutando, y yo estaba pues haciendo entrevistas y todo pues en Suiza, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que lo viví un poquito a distancia y fue curioso. Bueno, el tránsito fue un poquito ese, ¿no? La oportunidad, el por qué fue el intentar dar la oportunidad o devolverle al balonmano todo lo que había conseguido, ¿no? En un momento en el que nunca había encontrado un porqué de por qué dejar el balonmano, ni por lesiones ni por otras cosas, pues me pareció un motivo muy, muy, muy potente, muy, muy bonito, el coger las riendas del club donde empecé pues 25 años antes, y poder trabajar para llevarlo arriba, porque había conocido a ese Bidasoa, por eso he puesto las imágenes desde el principio, pues jugando finales europeas, ganando finales europeas, pues trabajar para devolverle al balonmano todo lo que me había dado, y de llevar al Bidasoa un poquito a donde yo creo que podría estar, ¿no? Y bueno, pues fue un final, o sea, un tránsito complicado, pero la verdad es que estamos muy contentos de cómo estamos trabajando. Como os he dicho, hemos hecho un grupo de trabajo muy potente, muy profesional en todos los sentidos. Estamos intentando darle valor a la marca del Bidasoa, estamos intentando ser un equipo referente en la zona. El Bidasoa en los últimos años pues nos encontramos con un club con ciertas carencias sociales a nivel de relación con otros clubes. Nos encontramos con un Bidasoa que económicamente no estaba en una situación ideal. Entonces, bueno, pues con el grupo de trabajo que tenemos, la verdad es que con mucho trabajo, la verdad es que ha costado mucho tiempo conseguir sacar la cabeza. Ahora estamos, después de 1 año y medio, estamos consiguiendo sacar un poquito la cabeza. Pero bueno, hemos dado la vuelta en ese sentido al club. La relación con los demás equipos de la zona pues es la mejor posible, muy buena en la gran mayoría de los casos. Económicamente le hemos dado la vuelta hasta el punto de que nos encontramos con una deuda muy, muy importante, que estábamos hablando con 1/3 del presupuesto.
y ahora mismo pues hemos sido capaces de, en esta situación de coronavirus, no dar paso hacia el ERTE, ¿no? Hemos podido evitar el ERTE porque teníamos capacidad económica para hacerlo, ¿no? Entendemos que siendo un club referente tenemos una responsabilidad social también, y dentro de esa responsabilidad social pues pensábamos que si teníamos esa capacidad económica, pues tirar de las instituciones para nuestra comodidad, entre comillas, no era lo adecuado, y que podíamos aportar ese dinero o ese no ir al ERTE para que las instituciones se volcaran en otras cosas mucho más importantes, ¿no? Hemos intentado trabajar muchísimo a nivel de comercios, a nivel de patrocinadores, a nivel de instituciones. Estamos en constante contacto con todos los agentes. A nivel social hemos crecido, hemos desarrollado la marca del Bidasoa, hemos creado cervezas, vinos, hemos sacado el balonmano de Artalecu a la calle. Hemos tenido la mala suerte de no poder hacer la celebración del 25 aniversario, pero sí una vuelta a la Champions 25 años después de conseguir la competición europea, y eso nos ha dado la oportunidad un poquito de acercarnos a la gente, de hacer un Bidasoa un poquito más de todos, y de empezar a sentar un poquito las bases o los cimientos para un Bidasoa del futuro, ¿no? Que este Bidasoa, que cuando lo cogimos nosotros, el primer equipo iba muy bien y estaba de forma, entiendo que puntual, de vuelta, pues no sea de forma puntual, sino que sea un Bidasoa que esté arriba para siempre, porque se están haciendo bien las cosas, no porque coincidan las cosas en fichajes un año o cosas así. Entonces, bueno, pues la verdad es que el trabajo en el día a día, si algunos sois directivos o sois entrenadores o entrenadoras, sabréis que es mucho más complicado que cuando se es jugador, evidentemente. Muchas preocupaciones, situaciones, cambios de roles muy potentes. Yo antes era el que iba a pedir la renovación, o bueno, he tenido la suerte en mi carrera que normalmente me venían ofreciendo la renovación, pero sí el que estaba en esas negociaciones, y ahora estoy el otro lado de la mesa, ¿no? Antes era yo el que animaba al entrenador a fichar a un jugador para tener un equipo un poco más potente, y ahora soy el que tiene que frenarle un poquito al entrenador porque tengo que hacer un poquito el equilibrio entre lo económico y lo deportivo, ¿no? Entonces, bueno, yo he dado el paso sin ser profesional de la gestión del deporte en ese sentido. Sí que me he rodeado de gente muy buena, a los cuales tengo que estar muy agradecidos, y creo que son parte importante de artífices de este éxito, de la evolución que está teniendo el Bidasoa. Pero bueno, estoy aprendiendo, estoy creciendo como presidente también. Ya las primeras reuniones, aquellas en las que tenía que negociar con entrenadores o con jugadores, o que tenía pánico joder, les tengo que decir que no, les tengo que bajar esto, les tengo que negociar lo otro, pues ahora pues poco a poco te vas haciendo, como te vas haciendo a todo en esta vida. Y la verdad es que estoy muy contento, muy ilusionado. Estoy preocupado también, evidentemente, por esta situación del COVID, a ver cómo termina. Nosotros hay que tener en cuenta, estaba comentando antes con los organizadores de la charla, que nosotros hemos evitado el ERTE hasta ahora, pero, por ejemplo, tenemos un problema muy importante a ver cómo arrancamos la temporada que viene. Hay equipos que tienen pabellones de 4.000, 5.000, 6.000 espectadores y tienen 1.000 y pico socios, con lo cual si los dividen para empezar la temporada que viene, pues no van a tener ningún problema. Pero nosotros en Artalecu pues tenemos 1.943 asientos y tenemos 1.481 socios y una lista de espera de 70, ¿no? Con lo cual, si nos reducen la capacidad a un tercio o a la mitad, pues tendremos que decir a gente que quizá no pueda entrar, o tendremos que buscar una fórmula para que pueda entrar la máxima gente posible, pero se nos genera un problema bastante importante, sobre todo a nivel social, ¿no? Económico y social. Entonces, bueno, pues esas preocupaciones, esas pequeñas preocupaciones que como jugador no tenía, porque me tenía que preocupar de estar bien físicamente, de llevar una buena alimentación, de trabajar los entrenamientos y hacer lo mejor posible, pero preocuparme por mí solo, pues ahora la preocupación es pues por mí, por 10 directivos que tenemos, un grupo de trabajo, entrenadores, 200 chavales y 1.400 socios, con lo cual los dolores de cabeza son bastante más importantes y bastante más potentes, ¿no? Pero la realidad es que estoy contento, estoy ilusionado, y a pesar de que sea una carrera muy, muy, muy importante y muy potente, pues estoy convencido de que el paso que he dado ha sido el acertado. No sé
si ha sido acertado para el Bidasoa y si será bueno al final para el Bidasoa, esperemos que el tiempo diga que sí, pero por lo menos estoy convencido de que ese tránsito a la hora de salir, de ser jugador, la salida del jugador, sí que ha sido buena, sí que estoy contento de cómo ha salido todo y la verdad es que estoy muy ilusionado con ser presidente del Bidasoa y con el futuro que nos depara y por el cual estamos trabajando. O sea que, Ángel, no sé si más o menos 45 minutos me habéis dicho, creo que son menos cuarto ahora. O sea que... No sé si tengo el micro abierto, creo que sí. sí. Sí, se te oye. Lo que sí nos gustaría saber, que no lo has dicho en tu exposición, Bidasoa forma parte de la Liga Sobal. A nivel de dimensionar en qué posición de esa Liga Sobal se encuentra Bidasoa, que es un club que por clasificación está peleando por la Champions, pero en presupuesto también es un equipo de Champions, es decir, ¿qué presupuesto tiene Bidasoa de todos los equipos que forman parte de la Liga Sobal? Vale, cuando entramos nosotros, el Bidasoa estaba de la mitad para abajo en cuanto a presupuesto. El Bidasoa tenía un presupuesto cuando entramos nosotros de 761.000 euros. ¿Sí? Dentro de ese presupuesto, a la hora de hacer las cosas, el Bidasoa había un ranking dentro de la Sobal, te hacen diferentes preguntas, se sabe cómo están todos los equipos. A la hora de hacer ciertas cosas, pues el Bidasoa era el antepenúltimo equipo a la hora de la gestión, ¿no? Estaban por detrás nuestro, me parece que era el Cangas y no sé si había algún otro equipo, el Teucro o alguno, no sé, los dos equipos gallegos creo que eran, y si no es así que me perdonen. Entonces la situación no era la mejor, ni mucho menos. En apenas 6 meses, que entramos nosotros, en 7 meses, entramos, como os digo, un 24 de noviembre, y presentamos en 6 meses el presupuesto de cara al año siguiente. El presupuesto que presentamos nosotros pasó de 761.000 euros a 1.195.000 euros en apenas 6 meses. Y nos colocamos en cuanto a presupuesto pues de ser pues, el número 10, 11, 12 por ahí de la Sobal a ser segundos, terceros. Ahí hay diferentes situaciones porque, por ejemplo, andamos con un presupuesto muy similar, para que os hagáis la idea, a una de Mar de León o un Logroño, pero, por ejemplo, el Ademar de León, si comparamos con Logroño, Logroño apenas tiene cantera y tiene gastos de cantera, pero Ademar de León tiene muchísima cantera, con lo cual dentro de ese presupuesto parte de ese dinero va a la cantera, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que es lo que se comparan un poquito, son los presupuestos totales o globales de los clubes, sí que luego cómo dirige cada club el dinero, a dónde lo destina, pues influye bastante, ¿no? Pero nos colocamos ahí en esa dupla de equipos con Ademar y con Logroño, alrededor de 1.200.000 de presupuesto. Y bueno, la realidad es que de cara a la temporada que viene teníamos la intención de seguir creciendo bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, pues hemos levantado un poquito el pie del acelerador, hemos parado un poquito por todo este tema del coronavirus. Entonces, la previsión del año que viene será intentar estar lo más parecido a este año para seguir creciendo. Pero sí que es verdad que teníamos una previsión de crecimiento importante, pero bueno, que lo hemos invertido o lo hemos dado prioridad al tema de no entrar en el ERTE y de hacer bien las cosas por responsabilidad social, como os he dicho antes. Y la idea es un poquito pelear para que el año que viene se vuelva a repetir el presupuesto. Y dentro de ese ranking de lo que os he comentado antes de la Sobal, que de cómo estás haciendo, pues nos hemos puesto junto al Barcelona, seguro, y algún otro equipo que puede estar cerca, pero haciendo las cosas pues de forma correctas, pulcras y sin ningún tipo de problema. Las has contestado un poco haciendo las cosas pulcras, pero también preguntan cómo se pasa de División de Honor Plata a Champions y qué ideas se barajan para que se pueda hacer ese proceso con la máxima normalidad, ¿no? Bueno, no hay secreto, Ángel, es trabajo. O sea, es trabajo de intentar buscar recurso privado. Tenemos que ser conscientes de que el balonmano, el deporte en general, pero el balonmano en particular, en un porcentaje muy, muy alto, todos sus equipos, el presupuesto se basa en ayudas institucionales. Nosotros teníamos claro que queríamos hacer
intentar ampliar el presupuesto del Bidasoa. Evidentemente no puedes crecer si no tienes más recursos económicos, y ese crecimiento económico tenía que venir por los recursos privados. Las instituciones tienen la tarta que tienen, la tienen que repartir entre la gente que tienen que repartir, y por guapo o por histórico o por lo que sea, o por jeta, no te van a dar más dinero. Entonces entendíamos que el recurso tenía que venir de las empresas, de lo privado, y hemos trabajado y hemos invertido mucho tiempo para conseguir ese dinero, y de ahí pues que en apenas 6 meses el crecimiento estamos hablando que es casi, no sé si 400 y pico mil euros que conseguimos de recurso privado en 6 meses, ¿no? Corriendo los tiempos que corren, estando las cosas como están, pues entiendo que es un éxito. Mucha gente nos ha felicitado porque entiende que es muy complicado, pero no hay más secreto más que el trabajo, intentar conseguir los recursos económicos de lo privado en vez de lo público, porque evidentemente las instituciones, y más ahora, es complicado que puedan dar más de lo que dan. ¿Y un club con 17 equipos se puede considerar grande, mediano, pequeño? ¿Cómo definirías a Bidasoa en ese sentido como club que tiene 17 equipos en la cantera? Bueno, a mí me gustaría tener mucho más, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos una limitación importante en Irún, que es que en una ciudad de 62.000 habitantes que tiene ahora Irún, tenemos solamente una cancha polideportiva. Contamos con el frontón Uranzu, donde los chicos van a entrenar, pero las chicas y el primer equipo entrenan en Artalecu. Tenemos que tener en cuenta que también hay baloncesto, también hay gimnasia rítmica, también hay otras actividades, la escuela de balonmano, hay muchas cosas. Y con una cancha solamente es muy, muy complicado, con lo cual nuestro margen de crecimiento ahora mismo se ve bastante limitado a nivel de instalaciones. Nos gustaría tener mucho más. Ojalá pudiéramos tener otra cancha, otras 2 canchas, y si es así, seguro que multiplicaríamos por 2 o por 3 nuestra cantera, ¿no? Pero entendemos también que estas limitaciones te hacen reinventarte y tener virtud, ¿no? Y lo que nos hemos acercado en ese sentido es al resto de equipos de Guipúzcoa, sobre todo, y lo que hemos intentado es trabajar con ellos lo mejor posible. Evidentemente no habremos acertado con todos, pero sí que nos hemos intentado acercar porque consideramos que en Guipúzcoa se están haciendo muy, muy bien en toda Euskal Herria, pero sobre todo en Guipúzcoa en los últimos años está separándose un poquito más o destacando un poquito más. Se están haciendo muy bien las cosas y hay grandes equipos, grandes clubes trabajando muy bien y con muchísimos chavales y chavalas, ¿no? Nosotros somos un equipo de rendimiento masculino. A día de hoy nuestro objetivo es sacar nuestro primer equipo senior femenino el año que viene, pero a nivel de rendimiento nuestra línea es la masculina, ¿no? Entonces, ante esa imposibilidad de tener una cantera más amplia en Irún por cuestiones de instalaciones, pues nos hemos acercado al resto de equipos de Guipúzcoa, estamos intentando tener buena relación con ellos, trabajar bien. Ha habido un número importante de chicos que han venido a entrenar incluso con el primer equipo este año para mejorar ellos, que a la vuelta de esos equipos originarios mejoren el nivel de esos clubes, vayan creciendo. Entonces, bueno, estamos trabajando de forma diferente para intentar compensar esas carencias, ¿no? Y eso al final también nos está llevando a tener pues una mejor relación con equipos guipuzcoanos, que era algo que era uno de nuestros objetivos cuando éramos candidatura y cuando nos presentábamos a las elecciones, y es una de las cosas que más orgullosos estamos de estar consiguiendo. Otra de las preguntas que nos hacen es: un club como Bidasoa, que se ha instalado en la Liga de Campeones, que tiene objetivos, digamos, altos, también en la base se trabaja para que los chavales que salgan de esa cantera hagan un sistema de juego parecido para que cuando lleguen al primer equipo también tengan esa mentalidad de equipo ganador, de equipo Champions. Bien, ojalá hubiésemos llegado a la Champions para quedarnos. La putada para nosotros, entre comillas, y perdón, es que justo el año que llegamos a la Champions se cambia el formato y se reducen 12 equipos, con lo cual va a ser mucho más complicado volver a la Champions, teniendo al Barcelona en la liga doméstica. Pero bueno, sí que nuestra intención es por lo menos asentarnos en competición europea, ¿no? Eso sí que es realidad.
Y hemos intentado cambiar cosas, hemos empezado a cambiar cosas en la cantera y de cara a la temporada que viene, una de las inversiones que íbamos a hacer dentro del club es dimensionar el club. Cuando entramos nosotros había una persona trabajando, ahora mismo hay 3 personas trabajando y el objetivo, si todo lo del coronavirus sale bien, es que la temporada que viene pueda haber hasta 6 personas trabajando, ¿no? Y una de esas personas queremos que sea un coordinador de base, que esté en constante, no constante contacto, sino que vaya de la mano del primer equipo, Jacobo en este caso y Borja Burguete, que son los entrenadores del primer equipo, y se marque una línea de trabajo, que los chavales y chavalas, incluso nosotros cuando entramos, nos unimos, nos fusionamos con Hondarribia, que es el club que está aquí al lado, en la ciudad de al lado, y que históricamente pues, nos funcionó muy bien al club. Jugadores muy importantes como Julen, Asier Zubiría, Iker Serrano, que está actualmente, Unai Arrieta, que os he comentado antes, o jugadores muy importantes han pasado por allí. Los últimos 5 capitanes del Bidasoa han pasado por allí. Entonces ya nos unimos a ellos con intención de ampliar un poquito más la cantera, e incluso con Hondarribia el método de trabajo se va a trabajar para que todos vayamos a la misma, para que en el momento en el que un jugador tenga la opción de ir a entrenar con el primer equipo, la adaptación sea lo más fácil posible, porque el estilo de trabajo, la metodología y sobre todo los aspectos técnicos y tácticos que se trabajan con el primer equipo se trabajan en la base, y la adaptación sea más sencilla y más rápida, y es uno de los objetivos de cara a la temporada que viene. Ya estamos trabajándolo, y el año que viene vamos a tener un coordinador de base para trabajar ese tipo de aspectos. Enzo nos pregunta por qué presidente y no entrenador, Guruch. ¿Por qué no hiciste el paso intermedio de antes que presidente ser entrenador? Pues como os he dicho antes, porque el guionista fue un poco... la reunión aquella que tuve con las instituciones y ese bombardeo de gente en un momento en el que se sabía que iba a haber unas elecciones, pues hizo que diese ese paso. En Logroño ya estaba como entrenador de categorías inferiores, con lo cual sí que me gustaba entrenar, pero era un entrenador con mucha más vocación de base, ¿no? De formación. Entonces, pues surgió esa oportunidad, me pareció una oportunidad ilusionante, y pues opté por esa, sin más. En ese sentido también Aitor nos pregunta, eres presidente, has hablado de Jacobo, de tu entrenador, y has sido jugador. Es decir, cuando Jacobo viene a pedirte jugadores, ¿tienen que ser jugadores también de tu agrado? ¿Cómo se establece esa relación presidente-entrenador cuando el presidente también ha sido jugador? A la hora de establecer las líneas para crear el equipo, para fichar y todo eso. Bueno, en ese sentido estamos 3 personas, ¿no? Está Asier Zubiría también, que es el responsable deportivo del primer equipo, profesional por así decirlo, Jacobo y yo. Y tratamos los fichajes. Jacobo es un poquito la persona que está un poquito más en seguimiento de los jugadores que él cree interesantes. Nosotros, desde nuestro lado, somos los que estamos en contacto constante con representantes, y todo aquello que nos llega se lo trasladamos a él. Y luego él hace un primer filtro. Evidentemente nosotros creemos, tenemos convencimiento de que el entrenador es el que tiene que fichar a los jugadores, ¿no? Él nos pregunta nuestra opinión porque hemos sido jugadores y tenemos muchos años de experiencia detrás, y nos pregunta la opinión, pero todos los jugadores vienen propuestos por Jacobo. Nosotros le trasladamos a alguno y él dice cuál puede ser interesante o no, pero en todo momento es Jacobo el que decide los fichajes. Evidentemente, si Jacobo nos dice que quiere a Michael Hansen, convencer a Stervik otra vez para que vuelva, y quiere a Karabatic, pues nosotros le tendremos que decir que económicamente no es viable, ¿no? Pero dentro, Jacobo evidentemente es muy sensato en ese sentido, sabe en qué presupuesto nos movemos, cuáles son nuestros límites, y la verdad es que nos arreglamos muy bien. Él nos propone, nosotros valoramos, pero a día de hoy no ha habido ningún jugador, ni mucho menos impuesto, y todos los jugadores que han venido y vendrán van a ser propuestos por Jacobo. Perfecto. Otra cuestión importante. En un mundo como el laboral, ¿la figura del presidente de Bidasoa es profesional o su cargo es compatible con otro trabajo? No es profesional y su cargo no es compatible con otro trabajo, porque al día tendría que tener 32 horas. O sea, esto es un sinvivir en ese sentido, porque son muchísimas horas.
Bueno, el presidente evidentemente no es profesional. Por eso intentamos dimensionar el club. Ninguno de los directivos ni la presidencia somos profesionales en nuestra junta directiva. Nosotros estamos intentando que el club funcione como una empresa lo más profesional posible, y por eso nuestro esfuerzo viene en parte en dimensionar el club y tener a gente trabajando dentro que sean profesionales y que nosotros nos dediquemos únicamente a la gestión, ¿no? Pero sí que es verdad que en este año y medio que hemos estado nosotros, hasta que hemos empezado a meter gente, hemos sido un poquito directivos, gestores y también mano de obra o ejecutores de todas nuestras ideas, ¿no? Nadie es profesional, y si es compatible, pues espero que dentro de poco nos podamos liberar todos un poquito. Sería buena señal, sería señal de que el club sigue creciendo, de que somos capaces de meter gente trabajando dentro para que el club vaya lo mejor posible, porque como te digo, es muchísimo trabajo. Cualquiera que sea entrenador o entrenadora y tenga su trabajo aparte, o directivo o directiva también, y tenga trabajo aparte, sabéis que esto lleva muchísimas horas, a nivel además de élites muchísimo más. Entonces es un sinvivir. Yo tengo ganas de poder colgar un día el teléfono a las, ya no digo ni a las 9, a las 10, 10 y media, y que a las 11, 11 y media o 12 de la noche no te ande llamando gente, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que aunque no sea cobrando, viene en el sueldo, viene en el puesto, y así estamos gestionándolo. Pero bueno, vamos intentándonos liberar un poquito y gestionar el club de otra forma, pero no somos profesionales ninguno de los que estamos ahí, y hasta ahora compatibilizarlo ha sido complicado porque son muchísimas horas y requiere mucho tiempo. Jesús López nos pregunta, tienes una junta directiva, has dicho, con 10 miembros. ¿Cuál de ellos te ha sorprendido más por su capacidad de trabajo, por sus ideas, por su implicación? ¿Hay algún miembro de tu junta directiva que te haya dado esa sensación? Joder, ¿a quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? Es complicado contestar a esta pregunta, ¿no? Evidentemente es que es una situación en la que nos hemos especializado tanto, o sea, hemos abarcado tanto, cada uno dentro de su área, cada uno dentro de su parcela, que si quitáramos a cualquiera de ellos, la directiva se quedaría muy coja, ¿no? Con lo cual entiendo que todos son imprescindibles, todos son necesarios. Bueno, imprescindibles no somos nadie en un club de balonmano, ni los entrenadores, ni los jugadores, ni los presidentes, ni los directivos, ¿no? Pero sí, para un funcionamiento como el que queremos desarrollar, entiendo que todos son necesarios. Y sorprender no me ha sorprendido a nadie, porque tenía confianza en ellos, porque me ayudaron mucho a la hora de buscar a esa gente. Como os digo, yo llevaba 13 años fuera de Irún, tuve que informarme mucho, preguntar a mucho, y la verdad es que cuando mucha gente coincide en un grupo de gente y 5 o 6 personas te recomiendan a la misma, pues ya sabes que no puedes fallar en ese sentido. Con lo cual, no me podéis hacer elegir entre mi padre y mi madre. Está clarísimo. Dice también John Cayet Astui que cómo gestionas ser referente en Guipúzcoa, que es un territorio histórico pequeño comparado con otras comunidades con clubes fuertes, por ejemplo, como Zarauz. Dice. Bueno, no es fácil, porque normalmente el ser referente se considera pues que eres el equipo que, entre otras cosas, tiene las mayores ayudas institucionales, ¿no? Es una de las ventajas de ser un equipo referente. Tienes ayudas institucionales. Y los que no tienen esas ayudas institucionales probablemente lo vean como con cierto recelo. Decir, joder, pues es que tú tienes... Y con razón, o sea, nuestra intención era coger esa referencia. Ser equipo referente no solamente es tener el derecho a coger la parte más importante del pastel, sino ser referente también implica en tener un compromiso con el resto del equipo y con ese deporte que estás tú, en el cual tú estás siendo referente, ¿no? Bueno, pues nuestra intención ha sido acercarnos lo máximo posible al resto de equipos de Guipúzcoa, que, te digo, y con la mano en el corazón, seguramente lo estaban haciendo muy, muy bien, y seguramente mucho mejor que el Bidasoa en muchos aspectos, pero sí que a nivel económico nosotros teníamos ciertas ventajas, y esas ventajas económicas te hace que tú tengas acceso a una medicina, unos fisioterapeutas, unas cosas que probablemente otros equipos no lo tengan. Pues nosotros entendimos que
el ser referente no solamente es para coger la parte grande del pastel, sino que también tenía que ser para ofrecer ese tipo de cosas, esa ayuda, intentar acercar a todos los chavales. Entendemos que en ese sentido en Guipúzcoa nosotros somos los referentes en el masculino y el Veraveras en el femenino, con lo cual yo me centro en el masculino, no por ninguna otra cosa. Tengo 2 hijas jugando a balonmano, pero porque en este caso soy presidente de un equipo masculino que está en la élite. Entonces, nuestro objetivo era intentar acercar esas ventajas que podíamos tener nosotros por ser referente al resto de los equipos guipuzcoanos. Vino ofreciendo que pudieran entrenar los chavales que más opciones tenían con el primer equipo, aunque luego siguieran jugando con sus equipos, un poquito nuestros servicios médicos, intentar ser lo más cercano posible. Bueno, entendemos que ser referente es mucho más que te digan que estás en la máxima categoría o que has sido campeón de Europa. Entonces, el ser referente lo considero más una responsabilidad que otra cosa. ¿Y solo en Guipúzcoa o está el abanico abierto a todo el País Vasco? Lo digo porque, claro, No. evidentemente sois el equipo vasco de Euskal Herria, de Asobal, ¿no? Sí, Ángel, o sea, la intención es ser de Euskal Herria, pero es que no llegamos a más todavía. O sea, si ya me coges y me dices, joder, ábrete mucho más, el objetivo es abrirse, evidentemente. Hemos estado en contacto con equipos vizcaínos este año. El año pasado hicimos toda la pretemporada íntegra en ciudades y pueblos de Guipúzcoa. Creo que es una forma también de llevar el balonmano, acercar el balonmano a otros clubes, a otras ciudades, a otros pueblos, para que se pueda desarrollar también en esas ciudades, ¿no? Era una forma de nosotros también pues, de volver un poquito el ser ese referente, ¿no? Y de cara a la temporada que viene ya habíamos hablado con algún equipo vizcaíno incluso para poder ir a Vizcaya, empezar a ampliarnos un poquito en ese sentido, ¿no? Bueno, nuestra intención es abrirnos a toda Euskal Herria, pero la situación es que el trabajo está siendo tan agotador que queremos ir poco a poco y progresivamente y haciendo bien las cosas porque el cambio ha sido muy, muy brusco, muy radical y tiene que ser progresivo en ese sentido, pero sí que no sé cómo quedará, tenemos que ver cómo quedan las situaciones de las pretemporadas de cada año que viene con todo esto de público cerrado, con el tema del coronavirus, pero te digo que ya teníamos hablado la posibilidad de ir a algún partido en Vizcaya para llevar eso, el equipo referente en teoría de Euskadi también, pues un poquito para abrir un poquito nuestra influencia, ¿no? Pues no sé si Sergio Barceniña, nuestro anfitrión, el presidente de la Federación Vizcaína de Balonmano, quiere añadir alguna cosa a este respecto, porque hemos cumplido con precisiones ahora que teníamos delimitada para Guruch. No sé, mucho de lo que decía él, a mí me sentía identificado, no desde el punto de vista de jugador, sino desde el punto de vista del paso a encargarte de la gestión de una estructura deportiva, ¿no? En nuestro caso, una estructura más como una federación, donde tenemos 5.000 personas que hacen balonmano en Vizcaya, entre federados escolares, 5.000, 6.000, y lo que supone esa carga, ¿no? Yo es que le entiendo perfectamente cuando hablaba de voluntariado, de todo el día dedicado al club o a la estructura deportiva, en este caso a la federación, el que evidentemente no es profesionalizado, sino que es puramente amateur y dedicas el tiempo que tienes y el que más a eso, totalmente incompatible con otras cosas que tienen que ver a nivel profesional. Y yo sí que creo que, o sea, la perspectiva desde fuera, desde luego, es que Vidasoa, creo que el mayor giro que se percibe desde fuera es el giro puramente social, entendiéndolo como un club abierto, cercano, accesible, con conexiones, ¿no? Con relaciones, y para mí, desde luego, es un acierto a nivel de gestión tirar por esa línea. Creo que es, desde luego, la única manera de poder hacerlo. En Vizcaya o en Guipúzcoa, Gurús, tú lo sabes, y lo sabemos la mayoría que estamos aquí, tenemos muchos reinos de taifas que tenemos que... Pero es normal, es normal. Yo entiendo también que muchos equipos pues han costado muchísimo sacar adelante, como he dicho antes, y no me cuesta decirlo, lo están haciendo francamente bien, no solamente en Guipúzcoa, en el resto de Euskadi hay equipos que lo están haciendo muy, muy bien, y eso lleva mucho trabajo y muchas horas de sacrificio. Entonces, bueno, cuando tú estás trabajando muy, muy duro por sacar lo tuyo adelante, bueno, pues evidentemente se entiende que existan ciertos recelos, ¿no? Por eso entendemos que hay que tender puentes, que hay que ofrecer en vez de pedir y o exigir,
Y bueno, evidentemente nosotros no tenemos una varita mágica y no vamos a ser capaces nunca de que todo el mundo esté al 100% con nosotros contentos o satisfechos, ¿no? Pero por lo menos intentar hablar, intentar escuchar. No hay nadie que no pueda decir que pueda decir que no hemos intentado hablar con ellos. Hemos escuchado a todos, hemos intentado acercarnos a todos. Habremos tenido más acierto o menos acierto, o más posibilidad o menos posibilidad de acercarnos, pero sí que por lo menos intentar esos puentes de diálogo y acercarnos a todo el mundo, pues creo que es lo mínimo que se puede hacer cuando parte de la gente, aunque tenga sus reinos de tarifa, como digas tú, sí que te consideran de alguna otra forma pues el referente del balonmano en este territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos hacerlo lo mejor posible, con buena voluntad siempre, entonces, bueno, es lo que hay. Pues nada, Grutz, muchísimas gracias por esta charla, que supongo que ha respondido a las expectativas que había generado cuando se solicitó.